El Observatorio Electoral Venezolano y la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación advierten sobre la importancia en estas elecciones de la observación internacional, la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de los ganadores, los testigos electorales y el secreto del voto. Ambas organizaciones consideran que estos aspectos ameritan claridad y precisión para que el venezolano pueda recuperar la confianza en el sistema electoral, luego de que las elecciones de gobernadores, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia dejaran en evidencia que actuaron de forma parcializada en beneficio de los intereses políticos del gobierno. Saludamos en nuestros estudios en Caracas a José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jenny. Estamos a la orden. Algunas de las personas de las que hablaba nuestro reportero, en especial un investigador, decía que es una foto errónea sobre la situación que se vive en Venezuela, sobre todo porque tal vez en los resultados de las elecciones se refleje un respaldo al madurismo que no necesariamente es lo que se vive en este momento en las calles. ¿Es así? Bueno, creo que las condiciones en las que se está dando esta elección no son las más deseables. Por una parte, hubo una convocatoria bastante precipitada que le dificultó a los eventuales participantes en esta elección organizarse para hacer su mejor papel en la elección de alcaldes. Hay que decir la elección de alcaldes porque en este momento también deberían elegirse los miembros de los consejos municipales y a esos no se llamó a la elección. No se llamó a la elección de esos consejeros municipales. El hecho de que haya sido una convocatoria muy precipitada ha hecho que, por una parte, la respuesta ha sido muy diversa de parte de un sector, del sector opositor fundamentalmente, y eso probablemente provocará una abstención considerable de los electores. Por suerte, bueno, hasta cierto punto, acá hace a pocos momentos, hace una hora o algo así, el Consejo Nacional Electoral anunció al fin que volvía los electores a sus centros de votación originales, que para la última elección los había reubicado, colocándolos en condiciones bastante dificultosas para ejercer el voto. Esa es una pequeña buena noticia. La presión de la opinión fue escuchada por el Consejo Nacional Electoral y revirtió la reubicación que había hecho para las elecciones de gobernadores. Pero de todas maneras es de esperarse una altísima abstención por las condiciones apresuradas por un lado, luego los desacuerdos que se han producido en el sector opositor en particular y un poco interés de la gente en la participación en las elecciones municipales, en parte porque algunos de los partidos principales declararon que no participarían en esta elección. Los venezolanos tienen acceso a la democracia en el sentido de que, en primera, tal vez no puedan votar por un candidato opositor porque este no se registró en estas elecciones. En segunda, porque si se registró y el ciudadano promedio le otorga el voto, tal vez haya un fraude y no se reconozca el triunfo de un opositor. Y en tercer caso, si un venezolano votó por un miembro del oficialismo y este resulta ganador, no necesariamente va a ganar, va a tener la legitimidad frente al resto de los ciudadanos porque las instituciones de los estados no gozan justamente de la fe del venezolano. ¿Se puede hablar de democracia a los venezolanos cuando está este panorama? Bueno, digamos que la democracia venezolana está bastante resentida, entre otras cosas porque existen poderes, suprapoderes nacionales que tienen capacidad para tomar medidas de cualquier naturaleza, pasando por encima de todo la legalidad establecida. Todos los reglamentos y leyes pueden ser sobrepasados por decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que en este caso
no se limitan, como es costumbre para asambleas constituyentes, a redactar propuestas o reformas de la Constitución, sino que ejerce el poder directamente, legisla y da órdenes ejecutivas prácticamente para, digamos, el devenir de muchos eventos nacionales, como por ejemplo las elecciones. Por una parte está eso. Hay que también sí subrayar que ha faltado de parte del Consejo Nacional Electoral una campaña firme, convincente, en gran escala, como la que hace falta, para convencer al venezolano de que su voto es secreto, de que el sistema de votación garantiza el secreto del voto y que de no existir cosas como el acompañamiento ilegal, el ejercicio ilegal del acompañamiento del votante, el voto del ciudadano solamente lo conoce él. Entonces existe un temor que se ha regado en la población acerca de que su voto puede ser descubierto a través de mecanismos indirectos como el carnet de la patria o cosas por el estilo, y ante eso hay un grave silencio oficial. Bueno, todo eso son dificultades para el ejercicio democrático del voto. Además están las amenazas que la gente resiente, por ejemplo, lo fundamental y que es el producto fundamental, esencial de una votación, que es la voluntad del pueblo, la que debe respetarse. La voluntad del pueblo es lo primordial, la soberanía la tiene el pueblo. Sin embargo, por ejemplo, una juramentación sobreimpuesta, pueden eliminarle la elección, es decir, eliminar la voluntad del electorado, como ha sucedido recientemente con la elección, por ejemplo, del gobernador del estado Zulia, que esta vez se somete de nuevo a votación porque se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso realmente es un desconocimiento sumamente grave de la voluntad popular, y eso hace que la gente tienda a desconfiar de la votación. Justamente, muchos no querían participar para no legitimar esta constituyente. Pero ¿cuál es la importancia de las elecciones de este domingo con miras a las presidenciales en 2018? Bueno, no estoy muy seguro de que estas elecciones vayan a tener un peso particular en la elección futura que podría darse presidencial, o que debería darse, porque por lo mismo que le digo, en este momento hay un cierto desencanto de la población, pero podría ser que eso sea superado. Nosotros en particular en la Asamblea de Educación llamamos a los ciudadanos a votar. No importa cuáles sean las condiciones, la mejor defensa del voto es ejercerlo. Y en todo caso, denunciar las violaciones que se cometen con respecto a él, pero no abandonar el derecho a votar, que es el arma fundamental del ciudadano en la democracia. Y al mismo tiempo un arma esencial para la defensa de la democracia. Pero, bueno, las circunstancias son las que son, la gente se desanima con los resultados que está viendo, que son una vulneración de sus derechos constitucionales, de sus derechos fundamentales como elector, y se producen estos decaimientos que nosotros pensamos que podría ser superable en un tiempo no muy largo. Agradecemos a José Domingo Mujica, coordinador de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jen.